relato que tenemos de José Smith se publicó el 30 de junio, 3 días después, en el neighbor de Nauvoo, el vecino de Nauvoo, y al día siguiente se informó en el Times Inciso con el título de Horrible asesinato. Este primer relato, de manera breve, contó con las firmas de William Richards, John Taylor y Samuel Harrison Smith, que brevemente relataron los sucesos que habían acontecido. Posteriormente, a petición de los amigos de José y de Hiram, los abogados James W. Woods y Hugh Terrade revisaron la escena del crimen y pidieron que contaran parte de lo que había sucedido. Estamos hablando que esto sucedió días después de que los abogados pudieran empezar a realizar la investigación, y fue hasta el 10 de junio de 1844 cuando el conjunto del Ayuntamiento de la ciudad de Nauvoo ordenó hacer también una revisión de los acontecimientos, y se le pidió de nueva cuenta a William Richards que pudiera narrar esos acontecimientos que volvieron a aparecer otra vez en el vecino de Nauvoo, y entonces se le encargó al elder Wilford Godolph que se hiciera cargo de nueva cuenta de la revisión de la historia. El elder Godolph en ese momento tuvo que volver a descartar algunos elementos que consideraba innecesarios, a ampliar parte de la otra historia, recurrir a algunos de los testigos que ahora se encontraban sirviendo o presidiendo misiones en Inglaterra, y depender casi por completo ya no de un texto reciente, sino de lo que ellos pudieran recordar. Dirás. A mí me gustaría, yo creo que uno de lo que podemos tocar es de John Taylor, ¿no? De su relato, que él estuvo ahí de primera mano, y de ahí podemos ir partiendo como quitando ciertos mitos que hay, como estos que comentan actualmente. Yo encontré el juicio que se hizo pues, contra los involucrados, el juicio que hizo el gobierno contra ellos, y es muy interesante, ¿no? Lo que comenta John Taylor, bueno, está como aparte ahí en su testimonio, porque hay que recordar que ellos no fueron ni testificaron. De hecho, John Taylor instó a los miembros a no ir y testificar porque tenían miedo que les pasara lo mismo que a José Smith y a sus líderes, ¿no? Entonces eso dificultó un poco el juicio que se hizo contra estas personas. Es importante lo que tú mencionas, en el sentido que José Smith había advertido incluso a los santos que formaban parte del quórum de los ungidos que se deshicieran de sus garments y que trataran de responderse o refugiarse, porque muy probablemente se viniera una embestida militar en contra de ellos. Entonces había el temor que si alguno de ellos era asesinado, pudiera haber disturbios mucho más fuertes. Esa preocupación ya venía de parte de José Smith y es la que le transmitió a John Taylor. Esa idea populariza la idea de que Pobre Forastero era el favorito de José. Pero en realidad no. Todo lo contrario, ¿no? Según la forma en que está dado el relato, era un himno triste, no melancólico, nuevo, introducido, no era un himno muy común en la iglesia y que se cantó por justo el momento de tristeza, ¿no? Es más, creo que le pide por segunda vez, como mencionas, que lo vuelva a cantar y como que se disgusta un poco, ¿no? Volver a cantar lo mismo, o sea, estaban tristes, no era un himno de... Sí, no. Como el que normalmente lo pensamos, el favorito de José. Sí, no. Y bueno, él después de ver esto dice que se siente en la ventana y al frente de la cárcel ve varios hombres con caras pintadas que doblaban en la esquina de la cárcel y apuntaban hacia las escaleras, ¿no? Dice que los otros hermanos habían visto lo mismo. Se me dirigí a la puerta, encontré al hermano Hiram Smith y al doctor Richards apoyados en ella. Ambos presionaron la puerta con los hombros para evitar que se abriera, ya que la cerradura y el pestillo eran comparativamente inútiles. Mientras estaba en esta posición, la turba que había subido las escaleras trató de abrir la puerta, probablemente pensó que estaba cerrada y disparó una bola por el ojo de la cerradura. Ante esto, el doctor Richards y el hermano Hiram se apartaron de la puerta de un salto con la cara hacia ella. Casi instantáneamente, la bala atravesó el panel de la puerta y golpeó al hermano Hiram en el lado izquierdo de la nariz
entrando por su rostro y cabeza. En el mismo instante, otra bala entró al exterior, entró en su espalda, atravesó su cuerpo y golpeó su reloj. La bala vino desde atrás, a través de la ventana de la cárcel, frente a la puerta, y debe, desde su alcance, haber sido disparada por los Carthage Grays, quienes fueron colocados aparentemente para nuestra protección, como las balas de las armas de fuego disparadas de cerca. La cárcel había entrado en el techo estando en el segundo piso y nunca hubo un momento después de eso en que Hiram pudo haber recibido una última herida. Independientemente, cuando la bala lo golpeó, cayó de espaldas y al gritar cayó y dijo, soy hombre muerto. Dice, después de parar los cañones durante algún tiempo, que ahora sobresalían más y más en la habitación y no vino ninguna esperanza de escapar o protección de ahí, ya que ahora estábamos desarmados, se me ocurrió que podríamos tener algunos amigos afuera y que podría haber alguna posibilidad de escapar en esa dirección, pero parecía no haber ninguna. Como esperaba cada momento que entraban en la habitación, nada más que una cobardía extrema que hasta ahora nos había mantenido fuera mientras el tumulto, la presión aumentaban sin ninguna esperanza, hice un salto hacia la ventana que estaba justo frente al cárcel de la puerta, donde estaba la turba y también expuesta al fuego de los Carthage Grays, que estaban apostados ahí, unos 10 o 12 varas de instancia. El clima... Mientras mencionabas el relato, John Taylor estaba pensando mucho cómo este mito que es muy popular en la iglesia, el famoso reloj de John Taylor, ¿no? Que supuestamente el reloj Sí. estaba en su corazón y cayó una bala y lo detuvo, por eso se sabe la hora exacta de la muerte, ocurrió eso, ¿no? Hay un estudio, el 2010, muy posterior, hace poco nomás, hace apenas 11 años, donde se demuestra a través de un análisis forense que ni una bala impactó en el reloj, ¿no? O sea, que no, este mito muy conocido y constantemente que se estrelló con el marco de la se estrelló ventana, con ¿no? el marco de la ventana, se estrelló y eso fue lo que paró. O sea, la hora de que se paró sí es correcta, pero no fue por una bala, ¿no? Es más, no es que tampoco resultó ileso, sí fue herido, ¿no? Se habla de 3, 4 balas creo que recibió un impacto, pero obviamente, pues, no, 4 o 5 balas, pero salió pues ileso, bueno, salvó de milagro prácticamente, porque Hiram y José pues murieron tras de esto, ¿no? Sí, efectivamente, el reloj, eso es un estudio que se ha hecho recientemente. Ajá. Y por otro lado, hubo un tema, aparte del reloj, respecto a que José estaba armado, ¿no? José y Hiram estaban armados, ¿no? José tenía, como mencionaste, un arma de 6 balas, de las cuales 3 fueron disparadas. Y Hiram tenía un arma de una sola bala que no llegó a disparar porque, bueno, lo mataron, ¿no? Una parte de ese relato de Daniels, que dice Daniels describió la escena que el rufián se aseguró con un cuchillo Bowie, con el propósito de cortar la cabeza de su cuerpo, levantó el cuchillo y estaba en actitud de golpear cuando una luz tan repentina y poderosa brotó de los cielos sobre la escena sangrienta, pasando su vívida dice cadena entre José y sus asesinos, que fueron golpeados con terror y llenos de consternación. Esta luz, en su apariencia y potencia, desconcierta tanto a todos los poderes de descripción, es traducción de Google Translate. El brazo del rufián que sostenía el cuchillo cayó impotente, los mosquetes de los 4 que dispararon cayeron al suelo y todos quedaron como estatuas de mármol sin poder mover ni una sola extremidad de sus cuerpos. Y este es más o menos el relato que da Daniels, que después lo llevan para ver si mantenía su relato ante el juicio, que fue de los pocos que precisamente fue a testificar, porque nuevamente los santos se habían negado a ir a testificar de esto. Aquí de un poco menciona como la masonería John Taylor y menciona la última frase, no hace la dirección directa, pero como que lo menciona un poco. No relaciona. Después Heber Kimball dice, se dice que los masones estaban incluso entre la turba que asesinó a José y a Hiram en la cárcel de Carthage. Dice, y José saltando a la ventana dio la señal masónica de angustia. La respuesta fue el rugido de los mosquetes de sus asesinos. O sea, Heber Kimball dice que había masones en la turba y que él hace la señal de auxilio, pero que la respuesta fue dispararlo.